Bueno, continuamos con la clase de hoy. Ahora nos toca. ¿A qué nos referimos con vegetación? Bueno, nos referimos al conjunto de especies y su relación que se encuentra en dicho sitio, ¿no? El sitio donde vamos a trabajar. Por supuesto que la vegetación, y como lo vimos al final de la clase de suelo, está íntimamente relacionada con el clima, con el suelo del lugar, con el relieve del lugar. No sé si habrán escuchado hablar de la selva de las yungas y cómo la vegetación cambia con la altura. A medida que se va subiendo en los cerros, las precipitaciones varían en su intensidad y la vegetación cambia notablemente. Ese es un claro ejemplo de cómo, digamos, asociamos la vegetación al clima. Obviamente que tiene una capacidad reproductiva, las plantas son seres vivos, o sea que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por ello es que tienen una tasa de renovación natural y específica para cada especie y en cada lugar. El comportamiento de la vegetación puede variar en distintos sitios. Pueden no florecer nunca. Imagínense esto, todos o casi todos tienen en sus casas o han tenido en sus casas. Fíjense en esta diapositiva. Olvidémonos por un cachito de lo que está escrito ahí. Vamos al fondo. Es una imagen satelital, también extraída de Google Earth, donde vemos dos tonos de verde, un verde claro y un verde oscuro. Hay una lonja en el medio que, digamos, posee más cantidad de verde oscuro que verde claro. Esa lonja del medio, si prestan atención, es la provincia de Misiones. Si no les parece que sea Misiones, vayan a un mapa de Argentina, busquen Misiones, su formita y comparen. Bueno, ¿qué diferencia hay entre Misiones y sus alrededores? Ese verde clarito es vegetación herbácea, más bien son cultivos, mientras que lo verde oscuro es una vegetación arbórea, digamos árboles. Toda esa zona, años atrás, no muchos, 50 quizás, no, un poco más de 50 porque ya 50 años atrás es la década del 70 y ahí ya la tala ya era bastante importante. Bien, toda esa zona estaba cubierta de lo que es la selva paranaense, igualito o muy parecido a lo que es el parque alrededor de las cataratas del Iguazú. Bueno, como pueden ver no queda nada. Pero ustedes dirán, bueno, pero Argentina, miren lo que es Misiones, tiene un montón de verde oscuro, sé que tiene muchos árboles, a diferencia de lo que es Brasil hacia un lado y Paraguay hacia el otro. Digamos que en la zona de Iguazú, donde están las cataratas, sí, se respeta esa vegetación. Pero todo lo demás, o gran parte, por supuesto, gran parte, está o cultivada, ese verde clarito, y ese verde oscuro tampoco es selva, es producción forestal. O sea, se sacó la vegetación original y en vez de sembrar algún cultivo, que en esa zona puede ser yerba mate, tabaco, té, puede haber también, hay árboles, pinos principalmente. Bien, entonces la vegetación original se quitó. Ahora, entre sembrar, digamos, un cultivo herbáceo y uno arbóreo en una zona tan lluviosa como esa y de tanta pendiente, porque esa es una zona de grandes pendientes, ¿sí? Hay una importante falla geológica ahí, que si no se les viene a la mente cuál es justamente donde están las cataratas, por eso están esos saltos. Hay un importante desnivel ahí. Es una zona muy ondulada, por lo que la erosión hídrica
es inmensa. Mayor, por supuesto, donde la vegetación ahora es herbácea en vez de arbórea. Bien, ahora sí, nos metemos en lo que son las letras de esta diapositiva. Y vamos a las funciones de la vegetación, el equivalente de esa torta que teníamos en suelo. Bueno, fíjense, determinen la energía general del ecosistema. Claro, porque ¿quién capta la energía solar? La vegetación. La vegetación es la que toma y la que aprovecha esa energía solar para generar materia orgánica, ¿sí? Para generar su alimento a través de la fotosíntesis. Desde ya que brinda refugio y alimento a la fauna, que son los animales, y también a nosotros. Favorecen la infiltración y la retención de humedad del suelo, como ya hemos charlado en la clase anterior y en esta. Evapotranspiración, pertenece la vegetación al ciclo del agua. ¿Sí? ¿Cómo pasa el agua líquida del suelo a la atmósfera? A través de la evapotranspiración. Protege el suelo de secarse, de erosionarse. Regula caudales, porque si llueve, esto ya lo expliqué en la clase anterior, se va reteniendo el agua en el suelo, lo que escurre es menor. Sin vegetación es menos lo que se infiltra más lo que escurre. Entonces, al variar esas dos componentes de infiltración y escurrimiento, van a variar los caudales de las cuencas. Es la principal fuente de materia orgánica, porque los vegetales también se mueren. Desde ya que contribuye a la calidad del aire y a la calidad del agua. Que ya en la clase de servicios ecosistémicos hemos hablado de los servicios de calidad de aire y calidad de agua. Calidad de aire, vuelta, porque la fotosíntesis, las plantas hacen fotosíntesis, toman el dióxido de carbono, lo sacan de la atmósfera, largan oxígeno, que es el que nosotros respiramos, entonces mejoran la calidad del aire. Con respecto al agua, también ya lo charlamos, todo esto de que permite la infiltración y evitar el escurrimiento y demás. Lo mismo, va a proteger márgenes, ¿sí? de cursos de agua, aporta materia orgánica. Es indicadora de la calidad o de la condición ambiental. Es indicadora su presencia como es indicadora su ausencia. Es indicadora ciertas especies, la presencia de ciertas especies, ¿sí? No solo de vegetación, sino también la ausencia de ciertas especies. Hay vegetación que, por ejemplo, soporta suelos muy salinos. Entonces, el conocer esa vegetación nos permite saber que ese suelo es salino. Hay vegetación que soporta condiciones de hidromorfismo importante, o sea, de suelos anegados, de suelos encharcados. Entonces, esa vegetación nos permite también conocer cómo es esa condición del suelo. Y obviamente es, digamos, lo primero que uno observa en un paisaje, porque es lo primero que aparece en realidad. Por eso es de primer orden. Para todo proyecto es importante tener un inventario de vegetación del área de estudio. En ese inventario es clave identificar qué comunidades de especies existen a través de cartografía. Se puede trabajar con teledetección, con cartografía, por supuesto, en sistemas de información geográfica, trabajos de campo, etc. ¿Qué es lo que se busca? Tener información sobre cobertura vegetal. ¿Qué porcentaje del suelo está cubierto? ¿Qué porcentaje del suelo está descubierto? También, ¿con qué especies? O sea, esa es la diversidad. ¿Cuántas especies hay? Una especie, 2 especies, 10, 100 especies, etc. Y qué abundancia hay de cada una de esas especies. Obviamente, qué abundancia hay es cuál es la más abundante, la más representativa, o cuáles, ¿no? ¿Cuáles de esas especies son las más sensibles a la intervención y por qué? Si es porque tiene una tasa de crecimiento lenta, una tasa de reproducción lenta, etc. Si se encuentran especies raras o especies endémicas.
especies endémicas se les llaman a aquellas especies que son propias del lugar, no están en ningún otro lugar, ¿sí? Por eso son endémicas. ¿Qué relación tiene cada especie con otros factores ambientales, como el suelo, agua, fauna, etcétera? Y si tenemos especies indicadoras, podemos tener especies indicadoras de alomorfismo, salinidad de suelo. Bueno, la vegetación va a ser afectada según las acciones que el ser humano haga sobre ella, la intensidad de esas acciones y la temporalidad. Podemos estar hablando de contaminación. En general, cuando hablamos de contaminación de suelo y de agua, pero termina afectando a las plantas y a los vegetales. Observemos en esta imagen donde lo que se ha arrojado fueron residuos domiciliarios y una maquinaria los está desparramando, compactando, aplastando básicamente la basura y la vegetación que había ahí. Todos esos residuos van a terminar contaminando el suelo y el agua y así afectando a la vegetación y a los animales también, por supuesto. También podemos tener, como en estas otras dos diapositivas, problemas con macrófitas o con algas o con cianobacterias, que también son algas, y son indicadores de eutrofización. Han escuchado, han visto varias veces que el agua en la zona de el puerto de Buenos Aires, ¿sí? En la zona de las dársenas, o mismo en el río, cerca de la costa, aparece en un tono verde, o pasó mucho este año con la sequía importante que hemos tenido, la zona del Paraná, que ha bajado muchísimo su caudal, también se ha tornado de un color verde. Bien, eso es un claro síntoma de eutrofización. La eutrofización ocurre cuando existe en el agua un exceso de nutrientes, sobre todo de nitrógeno y fósforo, proveniente de diferentes fuentes. Puede ser por el agro, por escurrimiento de fertilizantes, puede ser por efluentes que tira alguna industria, y eso genera esa cantidad de nutrientes, alimento para que las bacterias puedan reproducirse. Cuando hablamos de cianobacterias, hablamos de una bacteria muy tóxica, por eso se prohíbe, digamos, el acceso al agua. No beber el agua, no bañarse en esa agua, etcétera. A diferencia del caso anterior, donde la afectación de la vegetación ocurría, digamos, de manera indirecta, se estaba contaminando el suelo y el agua y eso enferma a la vegetación, acá estamos hablando de una destrucción directa. O sea, el proyecto de ingeniería implica, de algún modo u otro, destruir la vegetación de manera directa. Llámese desmontes, o sea, necesito quitar la vegetación para poder llevar adelante el proyecto. En esta diapositiva se ve un claro ejemplo de un desmonte
en el norte de nuestro país, en el Parque Chaqueño. Esto es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de desmonte. Por otro lado, si necesitamos la construcción de cualquier obra de ingeniería, vamos a necesitar, como se habló en la clase de suelos, todo un trabajo de movimiento de suelo, de impermeabilización del mismo, de extraer suelo, agregar otro, etc. Ahí vamos a tener pérdida de vegetación, porque al desmontar voy a sacar todo lo que haya sobre él. Bueno, una cantera, ¿sí? En esta imagen, lo que vemos es una zona de producción de ladrillos. Lo que se está sacando todas estas partecitas blancas es quitar del suelo los primeros centímetros para fabricar ladrillos y que después vamos a usar en la construcción. Entonces, en todas estas áreas ya no hay más vegetación, tampoco hay suelo. Y como ya venimos hablando, todo lo que está asociado a la etapa constructiva de un proyecto va a implicar la preparación del terreno, aperturas de camino, movimiento de maquinaria que destruyen de manera directa a la vegetación. Otros casos de pérdida de vegetación pueden estar asociadas a incendios. Este año hemos sufrido en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país, muchos incendios. Tuvimos un periodo de sequía, un periodo de niña y de tormentas eléctricas que los rayos son muchas veces los principales causantes de los incendios forestales naturales, pero también están, por supuesto, los intencionales. Por otro lado, tenemos pérdidas de vegetación acuática o vegetación ribera. Como consecuencia de la pérdida de vegetación, acá la englobábamos prácticamente en lo que es la deforestación, porque es como la pérdida más rápida de la misma. Bueno, al deforestar, lo que hacemos es, obviamente, destruir las plantas en sí, pero fragmentamos los hábitats, porque de tener, por ejemplo, un bosque, un pastizal, a tener franjas sin esa vegetación propia del lugar, ya sea porque se construye determinada obra, se cultiva determinado producto, lo que hacemos básicamente es fragmentar el hábitat. O sea que también al fragmentar ese hábitat y al quitar especies estamos reduciendo la biodiversidad. Interrumpimos diferentes procesos ecológicos. Como se ve en la diapositiva de arriba, con la deforestación y abundantes precipitaciones ocurre la erosión del suelo, y cuando la zona es de gran pendiente de suelos extremadamente sueltos, sin vegetación, porque la acabamos de sacar, ocurren inundaciones de extrema magnitud que arrastran lodo, barro, tapando todo a su paso. Si ya vieron el video de Río Nuevo, se habrán dado cuenta cómo viene el agua y todo lo que arrastra a su paso. También habrán escuchado las inundaciones en Tartagal, por ejemplo, y todas las causantes que esas inundaciones generan, pérdidas no solo económicas, pérdidas humanas, pérdidas de valor, digamos, sentimental de las cosas. Una persona que se le tapó la casa con barro, no la recupera nunca más. Ni la casa ni lo que tenía adentro. Por más que le regalen una casa nueva, amueblada, adentro de la casa previa quedó una historia, quedaron fotos, ¿sí? Hay mucha pérdida que no solo está asociada a lo económico. También tenemos, bueno, ustedes saben que el Río de la Plata es un río de baja profundidad con gran cantidad de sedimentos traídos en su gran mayoría por el río Paraná. Si bien el río Uruguay aporta, el que trae los sedimentos
es el Paraná, por eso el delta es de ese río, ¿no? El delta es del Paraná. Argentina gasta muchísimo dinero en dragar el río para que exista un transporte de mercadería a través de los barcos que vienen, digamos, de diferentes países. O sea, nosotros compramos mercadería, viene en barco, compramos mercadería del exterior y vendemos mercadería al exterior, o sea, sale en barco. Va de continente a continente por océanos, no va por aire. Entonces, para que barcos de esa gran magnitud y gran calado puedan pasar, los ríos se necesitan dragar. De hecho, ahora se está hablando de la hidrovía, con lo cual el dragado va a ser mayor. Bien, pero por otro lado, nosotros no estamos cuidando nuestros suelos, estamos desmontando, con lo cual tampoco estamos cuidando ni la flora ni la fauna. Y todos esos problemas de erosión que ya hemos visto en la clase anterior, también repercuten en lo que es la vegetación. También repercuten en lo que es los sedimentos que llegan al río y el dragado de los mismos. O sea, fíjense hasta dónde tenemos como consecuencia el desmonte. Arrancamos directamente con la pérdida de vegetación. Otra consecuencia, y para ir relacionando también la vegetación con los animales, es el caso de la leishmaniasis, que es una enfermedad causada por un protozoo, que es transmitido por un flebótomo, un díptero, ¿sí? Un insecto, hembra que pica como un mosquito y es el vector de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que afecta la piel, o sea, una enfermedad cutánea y también las vías respiratorias y está asociada a problemas ambientales, sobre todo por la deforestación. Este insecto se va degradando su hábitat y se va desplazando hacia otros sitios donde termina encontrando a personas, mascotas, etcétera. Por supuesto que está también asociado a problemas de pobreza, malnutrición, un sistema inmunodeprimido, etcétera. Pero las estadísticas indican que los problemas ambientales o los cambios ambientales han aumentado año a año más casos de esta enfermedad. Les agradezco su atención y continuamos con el tema fauna.